sí me violó mi papá. Y ese día fue la última vez que estuve en esa casa. Ya nunca más he vuelto y no volví. Fue muy difícil para mí explicar a la gente desconocida lo que me pasó, que llegara mi hermana ese día y que dijera, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? Y yo decirles que me pasó esto. Y yo me acuerdo que le pregunté, incrédula, le dije, ¿a ti no te pasó? Y me dice, no, a mí no. Y dije, ¿y por qué a mí sí? Porque me llamó Gloria. Mi mamá se llama así y ella no tiene la culpa, pero yo no, nunca uso ese nombre. Y, y mi hermana dijo, a mí no. Y dije, "Oh, ya no, entonces nada más a mí". Ese día no solo dejé la casa donde crecí con mi papá y mis hermanos. Ese día perdí a mis 4 hermanos porque yo entiendo ahora con el paso de los años que para ellos también fue muy difícil aceptar que, pues muy difícil aceptar porque todavía en este presente no lo aceptan, que crecimos con un papá violador de niños y que para mis hermanos pues es o mi papá o mi hermana. Ese día, con el paso del tiempo, me enteré que uno de mis hermanos lo ayudó a mi papá a escapar para que no se lo llevara la policía. Y cuando yo me enteré hace algunos años me dolió mucho porque yo decía, si yo tuve el valor de denunciar y de hablar, ¿por qué me negaron esa justicia que yo pedía? ¿Y por qué le ayudaron? Y mi hermana dijo que ella no. Y yo dije, ¿y yo qué especial tengo que a mí se me violó y a ella no? Y esa casa se vendió. Mi papá lo dividió en partes iguales y a cada uno les dio su dinero. Yo me acuerdo que veía que pasaban los años y yo me sentía cada día peor y mis hermanos seguían conviviendo con él, lo seguían viendo, le seguían dando dinero, lo ayudaban y yo decía, ¿por qué no es suficiente lo que pasé ahora? Mis hermanos no les importa, ni siquiera me preguntaron, ¿estás bien, Anaí? ¿Podemos hacer algo por ti? Hasta ahorita no he escuchado esa palabra de sus bocas. Y para mí fue difícil denunciar a un papá violador y lidiar que mis hermanos estuvieran de su lado y yo quedarme sin mamá, sin papá y sin hermanos. Pero pasó el tiempo, seguí yendo a la iglesia con Betty. Empecé a ese dolor calmarlo porque no estaba sanado, estaba contenido y empecé a andar en automático. La escuela, la iglesia, la casa. La escuela, la iglesia, la casa. Y mi hermano llega un día y me dice, oye, mi papá vendió la casa, te mando tu parte, ten. Y recuerdo que yo me ofendí tanto y dije, ¿cómo se atreve a mandarme dinero por esa casa? Dile que se lo meta, voy a decir una mala palabra, dile que se lo meta en el culo, yo no quiero su dinero, con dinero no va a pagar todo lo que me hizo. Entonces no lo quieres, le dije, yo no quiero su dinero. Se muere un tío mío y el día de su funeral va llegando mi papá como si llegara un artista de televisión y espera que todos lo saluden. Y recuerdo que ese día le pedí a una amiga que me acompañara porque yo no quería estar sola, porque toda la familia se iba a reunir y mis hermanos allá en una esquina con mi papá platicando, como si vinieran de vacaciones, todos juntos, y yo como perro pestado en una esquina de la funeraria. Me dolía que mi tío se había muerto, pero más me dolía ver a mis hermanos ahí. Y decía, ¿por qué hice algo mal? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no les duelo? Esa es mi palabra, no les duelo.
Y me acuerdo que al final del entierro dijo una prima que venía de otra parte de Estados Unidos, que, ay, tómense una foto. Y yo le dije, yo no quiero ninguna foto. Y mis hermanos, ándale, ponte en la foto. Yo no lo quiero. Me hicieron que me pusieran una foto con ellos y con mi papá. Y para mí era una burla, era como escupirme en la cara y decir, no les importa. O sea, ¿tu papá nunca salió culpable? Nunca lo detuvieron porque lo ayudaron a escapar. Lo escondieron. Mis hermanos, tengo 7 medios hermanos de la primera esposa de mi papá, y me acuerdo que me fueron a buscar a la iglesia y me dijeron: "Anaí, quita la denuncia. Mi papá es muy viejo y no puede estar en la cárcel y está enfermo". Y les dije: "No, no la voy a quitar. Tiene que pagar por lo que hizo". Tiene que pagar por lo que hizo. Y mis 7 medios hermanos, igual que mis hermanos, estando con él. Ese día, Silvia, me acuerdo que regresé a la casa, busqué el acta de la denuncia y la volví a leer, y volteé al cielo y le dije a Dios, le dije: "¿Para qué hice esto si de nada sirvió? No hicieron justicia y mis hermanos no me quieren". Y la rompí. Lloré tanto ese día porque yo no entendía por qué si hacía lo correcto. Nadie me escuchaba, nadie me ayudaba. Y ese día empecé a darme cuenta que por más que yo forzara esa relación con mis hermanos, para ellos yo había roto la única familia que ellos habían conocido. Y ya con el paso del tiempo ya entiendo que mientras yo esté viva, voy a ser esa persona que para ellos rompió esa familia que tuvieron. Pues mira, Nay, mientras que tú estés viva, conseguiste que ningún niño y niña o niña fuera abusado por tu papá, porque probablemente ya tendrían el ojo sobre él. Entonces, a veces la gratitud no te va a venir de tu familia, pero hay tantos niños y niñas que gracias a ti no han vivido lo que tú has vivido. El padre que viola se vuelve abuelo violador en muchos casos. Y si las familias no paran esa dinámica, hay una cadena de niños violados en muchas familias que cuando estén viendo este programa van a decir, ay, a lo mejor yo ya no denuncio por mí, sino por ese niño, ese nieto o esa nieta que puede estar siendo violado o violada. ¿Y sabes lo que has hecho tú? Salvar muchas vidas, Anaí. Y la gratitud no te va a venir de gente conocida, pero de muchísima gente desconocida que va a decir, gracias, Anaí, yo tomé esta decisión. La gente que yo quiero va a estar en otro sitio. No tengo duda. Estoy completamente segura de que nuestros papás no son perfectos. Tomé terapia con psicóloga, con psiquiatra, tomé hipnosis clínica para hacer regresiones, para hablar con mi niña interior. Hice una hipnosis en la cual pude hablar con mi papá. Esto me costó años, porque no lo logré a los 20, a los 23, a los 24. Fue algo muy difícil porque en el 2015 pasé otro suceso que me remontó y me dio una regresión muy fuerte. Cuando una persona me contacta y me dice que uno de mis medios hermanos violó a 2 niños. Entró en mí de nuevo esa rabia de decir, no puede pasar de nuevo, hay que hacer algo. Se me ocurre contactar a mis otros medios hermanos y decirles, por favor, no permitan que se repita mi historia, que esta persona que violó a 2 niños inocentes vaya a la cárcel. ¿Y qué pasó, Silvia? Lo escondieron, lo ayudaron, lo protegieron y la víctima no recibió justicia. La víctima, algún día, viendo este vídeo, lo va a denunciar. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque la víctima va a decir no ser cómplice. Esta historia no ha acabado ahí. O sea, tú has empezado una dinámica de justicia.
O sea, ya no es la cantidad de niños y niñas que ya no van a ser violados, sino toda la gente que nos está viendo que gracias a ti lo que has vivido va a impedir que tantos niños y tantas niñas vivan lo mismo. Así es, y quiero decir otra cosa. Durante muchos años escondí en las bromas, en las risas, en los chistes, toda esa tristeza que cargaba por dentro. Y cabe mencionar algo, Silvia, yo nunca llego y me presento con una persona y le digo, hola, soy Anaí Flores, la niña violada por su papá. Jamás, jamás me he aprovechado de esa situación para causar lástima ni que la gente sienta compasión por mí. Pero lo que pasó conmigo es que como que se activaron unas antenitas y tengo un radar para detectar niños, mujeres, incluso una compañera en la universidad que yo notaba algo en ella. Y en ese momento la ayudé a poder trabajar con esa situación que tuvo de violencia. Me encontré después a otras personas que sufrieron lo mismo que yo y la vida me fue juntando con personas que pasaban lo mismo que yo y nos íbamos ayudando una a la otra. Entonces, no soy una persona que tuvo que vivir esta situación porque me tocó, yo no la elegí, no fue mi culpa, yo no lo provoqué, yo era una niña de 3 años cuando todo esto empezó, pero lo que sí estoy segura es que soy responsable de cómo sanarlo. Muy bonito. Eres responsable de cómo sanarlo y además, cuando dicen las cosas pasan por algo, a mí no me gusta, porque me vas a decir, ¿por qué a mí? Pero lo que tú has hecho con lo que has vivido es construir bienestar para otras personas, quitar el dolor, prevenir el dolor. Una pregunta, Nay. Tu mamá, te volviste a reencontrar con ella, ¿no? Pasaron los años, mi hermana tuvo contacto con una tía por teléfono y me dijo un día mi hermana, ¿cómo ves? ¿Quieres conocer a mi mamá? ¿Quieres irla a visitar? Y yo dije, ese amor por mi madre nunca, por más que mi papá me dijera, tu mamá es una puta, abandonó a sus hijos, en mi mente nunca quedó en mí de que mi mamá no me quiere, mi mamá me abandonó, mi mamá me dejó aquí, por su culpa mi papá me violó. No, siempre estuvo el anhelo y el deseo en mi corazón de tener una mamá. Y dije, sí, claro que quiero conocer a mi mamá. Viajamos a Guadalajara y yo a mis 21 años conocí a mi madre por primera vez. ¿Cómo fue el encuentro? Mi mamá estaba en la central de autobuses con 2 ramos de flores gigantes, uno para mi hermana y otro para mí. Y yo me acuerdo que bajamos del autobús y me dijo mi hermana, ah, ya está. Y corrí y la abracé. Mi mamá me recibió con unas flores, a mi hermana también. Lloramos, reímos. Le pregunté de su vida, de su historia. ¿Está viva? Mi mamá está viva. Vivo actualmente con mi mamá. Ay, qué bonito. Y estamos recuperando ese tiempo perdido. Mi mamá es una abuela muy consentidora, quiere mucho a su nieta. Tengo una hija de 14 años. Y yo creo que me merezco, y se los digo a todos, ser feliz, porque todos nos merecemos ser felices. Solo hay que buscar el camino para poderlo hacer y que todos entiendan que nuestros papás, nadie les enseñó a ser papás ni mamás, y mi mamá a lo mejor cometió errores y mi papá también, pero ¿quién no nos dice que mi papá fue un niño abusado, que fue un niño maltratado y que él hizo conmigo y con otros niños lo mismo porque nadie le enseñó? Pero no hay excusa. Hay perdón, pero no hay excusa. Puedes entender su conducta. eh, yo lo único que sí tengo muy claro es que tú elegiste hacer el bien y hacer las cosas bien. Y la vida te está pagando de vuelta. Yo quisiera dedicar este programa a... Tú no tienes una mamá, tú has tenido dos mamás, ¿verdad? Sí, A tu mamá Gloria y a mi mamá Betty. y a tu mamá Betty. Algún día tu mamá va a venir al programa, ¿quieres? Sí. Cuando ahora no quiero
quiero guardar su vida, porque tiene muchas cosas que sanar, pero sería un honor que ella viniera un día y que ese tiempo que no pudo pasar contigo, lo pase también con su nieta. Sí, Ella y Betty. sí. Ella. Ahora estamos recuperando el tiempo perdido. Le pregunto anécdotas de su infancia, le pregunto cómo era mi abuela, cómo creciste, cómo fue tu niñez. Y Silvia, ahora entiendo que muchos adultos, el 99% es una estadística, de los adultos somos niños heridos y que fuimos lastimados en nuestra niñez y por ende el no sanar, vamos por el mundo lastimando a los demás. Como dice Silvia, no vamos a justificar a un violador porque jamás se va a justificar. Pero hoy quiero decirles que si yo a través de la terapia, de la hipnosis, pude sanar y decirle a mi padre que él ya no está vivo, yo te perdono porque me violaste, porque me lastimaste, porque me quitaste el derecho de tener una mamá. Puedo decirles que hoy en este 2024, pasara lo que hubiera pasado con mi mamá y mi papá, yo perdono a mi mamá y yo no la juzgo. Y jamás le voy a echar en cara que no estuviera conmigo en esos momentos. Solo para mí lo que cuenta es el presente y es el recuperar cada momento con mi mamá y que ella viva con su nieta lo que no vivió conmigo. Que ella viva con su nieta lo que no vivió contigo. Y gracias a ti, muchos niños van a tener una infancia sana porque aquellos adultos que fueron abusados están a tiempo. Cuando ellos puedan, sin forzarles, a denunciar a esa persona que está viva y que ahora mismo sigue causando el mismo dolor que te causó a ti de niña o niño. Depende de nosotros también parar esto. Anaí, gracias. No, al contrario, gracias a ti por Gracias. darme esta Hoy oportunidad. cerramos un